Saludos mis queridos estudiosos de la anatomía, bienvenidos al video número 80 de mi canal. Hablaremos hoy de la miología de los músculos del muslo, para seguir entonces con los músculos de miembro inferior. Ya en videos anteriores les mostré los músculos de la región glútea y bueno, venimos en descenso. Ahora hablaremos entonces de todos los músculos del muslo. Quiero mandarle un saludo especial a mi compañero Xavier Amaya de la Universidad de Oriente, compañero mío de promoción, quien insistentemente me pidió este video. Él se encuentra en el posgrado de traumatología en la ciudad de Cumaná, en Venezuela. Así como igualmente quiero saludar a Daniel Barazarte, que estudia segundo semestre de medicina de la Universidad Nacional Francisco de Miranda en Barinas, quien también me pidió que subiera este video. No te olvides comentar en este video si quieres que suba alguno en particular. Entonces, esta miología del muslo, estos músculos de esta región van a estar primeros todos envueltos por una fascia. Esa fascia la vamos a denominar fascia del muslo, o en conjunto también se conoce con el nombre de fascia lata. Entonces esta fascia lata en la parte superior se fusiona con el ligamento inguinal a través también de la fusión con lo que es la cresta ilíaca, con lo que son los ligamentos sacrociáticos, con el sacro y con el coxis, y en la parte inferior se continúa entonces con la fascia de la pierna. Esta fascia del muslo emite unos tabiques hacia la parte más profunda, que vamos a ver en este corte sagital. Vean cómo estamos cortando a la parte media del fémur. Lo que va a originarme, esto que estoy aquí señalándoles, es la fascia lata. Esto es el fémur. Para que tengan ubicación, esto es anterior, esto es posterior, esto es medial y esto es lateral. Entonces esa fascia lata, como les digo, emite unas prolongaciones hacia adentro, que son los tabiques intermusculares. Este sería entonces el tabique intermuscular interno, que llega al labio interno en la línea áspera del fémur. Es muy importante que ustedes dominen la anatomía del fémur para que puedan entender este video. Los invito a que vean el video de fémur en mi canal. Y este entonces sería el tabique intermuscular externo. Además de esto, existe una prolongación posterior de la fascia lata, lo cual me va a separar al muslo en tres grandes compartimientos: un compartimiento anterior, un compartimiento posterior y un compartimiento medial. En cada uno de ellos, de los tres compartimientos, vamos a encontrar una serie de grupos musculares. En el compartimiento posterior encontraremos básicamente 3 músculos. En el compartimiento medial encontraremos 5 músculos y en el compartimiento anterior 4 músculos. Entonces, no se despeguen del video para dilucidar cada una de las características anatómicas de estos músculos. Te invito a suscribirte. Aquí en la esquina inferior derecha dale clic. Y no olvides darle like al video. Entonces es muy importante que ustedes se suscriban al canal aquí en la esquina inferior derecha para que puedan tener un buen acceso a todo el contenido del mismo. Me disculpan la voz, pero es que estaba un poco afónico por la gripe y por eso se me va a ir la voz un poco como entrecortada. Vamos a comenzar entonces primero hablando del compartimiento posterior, la cual contiene a 3 músculos. Esta es una visión posterior del miembro inferior derecho. Quiere decir que esto es lateral y esto es medial. Vamos a comenzar hablando primero del músculo bíceps femoral, que también lo van a encontrar con el nombre de bíceps crural. Crural es sinónimo a femoral. Es lo mismo yo decir crural y decir femoral. Lo primero que ustedes tienen que saber. Después de ese músculo bíceps femoral, que se llama así porque tiene 2 cabezas, bíceps, vamos a hablar del músculo semitendinoso. Y por último hablaremos del músculo semimembranoso para terminar con estos músculos del compartimiento posterior del muslo. Vamos a comenzar entonces con el bíceps crural, que como les estoy diciendo tiene 2 cabezas de origen, muy parecido al miembro superior. Va a tener entonces una cabeza o porción larga que se origina a nivel de la cara interna de la tuberosidad isquiática. Se dirige hacia inferior para insertarse. Vean cómo se pone lateral a nivel de la fosa poplitea, estructura que también es importante que vean mis videos de fosa poplitea, lo pueden buscar en mi canal. Entonces este músculo se dirige hacia abajo, hacia lateral, para unirse con su otro tendón, que sería la porción corta, que es interna y es más profunda que la porción larga. Esta porción corta del bíceps braquial
se origina a nivel del labio externo, como pueden ver aquí, de la línea áspera, y a nivel de la cresta supracondilia lateral. Nuevamente les hago énfasis en que vean el video de muslo, que les dejaré el link al final. Primero, de muslo no, perdón, de fémur, para que puedan entender este video. Entonces estos dos vientres, hablo de la porción corta y la porción larga, se unen en un único tendón para insertarse a nivel de lo que es la cabeza peroneal, así como ven aquí, así como también a través de una prolongación al cóndilo externo de la tibia y al ligamento colateral peroneal, que es el mismo ligamento colateral externo. Entonces aquí pueden ver muy bien el origen de todo lo que es la porción corta del músculo bíceps femoral. En esta visión, esta es una visión anterior del fémur y esta sería una visión lateral. Fíjense ustedes cómo vemos aquí la inserción a nivel de lo que es la cabeza peroneal y la inserción a nivel del cóndilo externo de la tibia en esta visión lateral. En la visión anterior, recuerden que el músculo bíceps femoral es la parte más lateral del compartimiento posterior y vean cómo se está insertando igualmente a nivel de la cabeza peroneal y a nivel del cóndilo externo tibial. Este ligamento que ven aquí es su tercera inserción, que es el ligamento colateral peroneal o ligamento colateral externo. Ahora vamos a hablar del músculo más medial, que es el músculo semitendinoso. Ya hablamos del bíceps, vamos a hablar entonces ahora del semitendinoso. Este músculo semitendinoso se origina también a nivel de la cara externa. Entonces los dos de la cara externa son el bíceps crural y el semitendinoso. Hablo de la cara externa, perdón, externa no, interna, de lo que es la tuberosidad isquiática. Este músculo se dirige hacia abajo, forma un tendón muy largo que se va a insertar a nivel de la parte externa de la diáfisis tibial, muy cerca de estos dos tendones que después les explicaré. Estos tendones en conjunto se conocen como músculos de la pata de ganso, que me forman la famosa pata de ganso. Entonces, específicamente, este sería el más posterior de los tres, el tendón del semitendinoso insertándose en la parte lateral de la diáfisis tibial. Aquí también lo podemos ver. Estos tres tendones, a saber, el más anterior es el músculo sartorio, luego el músculo recto interno, llamado también grácil, y luego el músculo semitendinoso, que sería este que ustedes ven allí. Esta bolsa serosa que ustedes ven muy cerca de su inserción es la famosa bolsa serosa anserina o bolsa serosa de la pata de ganso también llamada. Entonces ese sería el músculo semitendinoso. Algo importante ustedes también saber es que en conjunto estos tres músculos del compartimiento posterior también se conoce con el nombre de músculos de los tendones de la corva. Músculos de los tendones de la corva. Entonces vean aquí que cortamos al bíceps, específicamente su cabeza larga, y cortamos al músculo semitendinoso para entrar en un plano más profundo de esta visión posterior, recuerden, del muslo derecho. Y ahí entramos entonces en el tercer músculo de este compartimiento, que es el músculo semimembranoso. Este músculo semimembranoso también se origina a nivel de la tuberosidad isquiática. La diferencia es que el semitendinoso y el bíceps crural se originan de la cara interna de la tuberosidad isquiática, mientras que el semimembranoso se origina en la cara externa de la misma tuberosidad isquiática. Entonces este músculo se dirige hacia abajo, también tiene origen a nivel de la rama ascendente del isquion, se dirige hacia abajo profundo a este que tiene el tendón largo que habíamos dicho que era el semitendinoso y se inserta a nivel de lo que es la tibia, pero un poquito más superior de la inserción del semitendinoso. Por eso es que el semimembranoso, oigan bien, no forma parte de la pata de ganso, cosa que sí hace el semitendinoso. Entonces, ¿cuáles van a ser las funciones de estos músculos del compartimiento posterior? Bueno, su función principal va a ser flexionar la pierna sobre el muslo, es decir, llevar la rodilla hacia atrás, por decirle de una manera coloquial. Pero además de flexionarme en la pierna, también me ayudan en la extensión del muslo, ya que son músculos biarticulares, saltan dos articulaciones, la de la cadera y la de la rodilla. Por eso es que son músculos que además de flexionar el muslo, a juro, al yo hacer el movimiento de flexión del muslo, tengo que hacer extensión, además de flexionarme la pierna, tengo que hacer a juro la extensión del muslo. Su inervación en la porción corta nada más del bíceps crural es la única que está inervado
por la rama externa, que es la rama peroneal del nervio ciático, porque el resto, hablo desde la porción larga del bíceps, el semimembranoso y el semitendinoso, están inervados por la porción interna del nervio ciático, que es la porción tibial. Más fácil aprendérselo, todos están inervados por la rama interna del nervio ciático, que es la tibial, excepto la porción corta del bíceps braquial, que es la única que está inervada por la rama externa del nervio ciático, que es la rama peroneal. Pasamos entonces a los músculos del compartimiento medial, que son 5 músculos. Vamos a hablar entonces de los del compartimiento medial. Recuerden que en anatomía la palabra medial es lo mismo que interno, entonces lo van a encontrar en muchos libros con el nombre de compartimiento interno. Vamos a hablar entonces de 5 músculos, empezando primero con el músculo pectíneo. Luego hablaremos del músculo recto interno, que lo consiguen en la mayoría de los textos con el nombre de músculo grácil. Entonces bien, este músculo pectíneo se origina a nivel de la cresta pectínea del pubis. Se dirige hacia externo y hacia lateral y hacia abajo para insertarse en la línea con el mismo nombre, es decir, pectínea, pero el fémur, línea que se encuentra justo por debajo de lo que es el trocánter menor. Es imperativo que ustedes conozcan la anatomía del fémur para poder entender estos músculos. Igualmente tienen que entender la anatomía del hueso coxal, que también los invito a que busquen el hueso coxal en mi canal, ese hueso ilíaco, para que lo entiendan. Entonces este sería el músculo pectíneo. Luego, para que vean esta imagen, aquí lo vemos mucho más de cerca, este sería el pectíneo, este sería el psoas ilíaco que todavía no hemos tocado. Entonces este pectíneo, vean que busca la parte más inferior del trocánter menor, que sería la línea pectínea del fémur. Entonces, pasamos ahora al recto interno, que es el mismo músculo grácil. Este músculo se origina a nivel del cuerpo y a nivel de la rama descendente del pubis, y se inserta en la parte lateral de la diáfisis tibial. Fíjense ustedes, aquí en esta visión lateral vemos que este músculo que está en el medio es el recto interno, y vean cómo su tendón se está insertando en la parte lateral de la diáfisis por delante del tendón del músculo semitendinoso que habíamos nombrado hace rato. Entonces este sería el semitendinoso, este el semimembranoso, y este sería el tendón del músculo recto interno. El anterior no lo hemos visto todavía, que es el músculo sartorio. Aquí en esta visión anterior, entonces vemos que en la parte medial, donde está la pata de ganso, vemos que el tendón que está en el medio sería entonces este que está aquí en verde, el tendón del músculo recto interno, también llamado músculo grácil. Ahora bien, vamos a hablar entonces, para terminar con este compartimiento medial, con los 3 músculos aductores. Empezamos primero con el músculo aductor interno. Aductor mediano. Este músculo aductor mediano también lo va a encontrar frecuentemente con el nombre de músculo primer aductor, pero también tiene un tercer nombre que se llama músculo aductor largo. Entonces, este músculo aductor mediano, que es el mismo aductor largo, que es el mismo primer aductor, se origina, como pueden ver aquí, a nivel de lo que es el cuerpo del pubis, y se dirige hacia abajo para insertarse en el labio interno de la línea áspera, justo por debajo de la inserción de este que ya vimos, que es el pectíneo. En esta imagen lo vamos a ver un poquitico mejor, a pesar de que está cortado. Sabemos que este que está aquí es el pectíneo, y este sería entonces el aductor mediano. Vean aquí que su inserción es a nivel de la línea áspera, específicamente el labio interno. Este que ven aquí que está cortado sería específicamente este que acabamos de ver, que es el pectíneo. Y este que está aquí ya lo vamos a ver. Entonces, esa sería la inserción del aductor mediano o del primer aductor. Luego tenemos el músculo segundo aductor, que también lo llamamos aductor menor o también lo llamamos aductor corto. Recuerden que el primer aductor era aductor largo, entonces este es aductor corto o segundo aductor. Él se encuentra tapado en la mayoría de su trayecto por el pectíneo, que es este que está aquí, y tapado por este que sería el primer aductor, que es el aductor mediano. Entonces este aductor menor se origina a nivel de lo que es el cuerpo y la rama descendente del pubis. Vean que tiene el mismo origen que tiene el músculo recto interno. Vean incluso los dos músculos aquí cómo están relacionados. Entonces se dirige hacia abajo y hacia lateral para insertarse en la línea pectínea del fémur
y en la parte más superior del labio interno de la línea áspera. Ese sería entonces, como pueden ver aquí cortado, el músculo segundo aductor, aductor menor, o también llamado músculo aductor corto. Vean la estrecha relación que tiene con el pectíneo y con el otro aductor. Por aquí se ve cómo está posterior a ellos dos, es decir, está tapado en gran parte por el pectíneo y por el primer aductor. Luego, para terminar estos músculos del compartimiento medial, vamos a hablar entonces del músculo aductor mayor, también llamado tercer aductor. Este músculo aductor mayor o tercer aductor, que es el más largo de los tres aductores, por eso recibe el nombre de mayor, tiene a su vez dos porciones. Una porción más superior que se denomina porción aductora, que se está originando a nivel de la rama isquiopúbica y el cuerpo del pubis, y una rama más inferior que sería la porción extensora, que se origina a nivel de la tuberosidad isquiática. Entonces ambas porciones, la aductora más superior y la más inferior, que es la extensora, me conforman al aductor mayor. Ahora, ¿dónde se van a insertar estas porciones? Fíjense ustedes, la porción aductora, que sería la más superior, esta se inserta a nivel de la línea áspera, pero la porción extensora, que es la más inferior, sigue en el recorrido, labio externo de la línea de la línea áspera, a nivel de la cresta supracondilia interna y a nivel de este tubérculo, que es el tubérculo del tercer aductor. Fíjense ustedes que esta porción extensora deja un canal, un conducto por donde se meten los vasos femorales y se hacen posteriores para convertirse en vasos popliteos. Por eso es muy importante este canal que le deja el tercer aductor. Se llama conducto del tercer aductor. Para saber que específicamente la tiene la porción extensora del tercer aductor. Entonces, en esta visión posterior, aquí cortamos al bíceps, cortamos al semitendinoso y aquí tendríamos el semimembranoso. Nos vamos más hacia anterior y es que tendríamos al aductor mayor, que es el más profundo de los aductores. Esta sería su porción entonces aductora, que vean cómo llega a la línea áspera nada más, y esta sería su porción extensora, que vean que sigue por línea áspera, cresta, supracondilia interna. Ahora, ¿cómo van a estar inervados estos músculos? Estos músculos de la región o compartimiento medial del muslo. Bueno, el pectíneo está inervado por el nervio femoral, que es el mismo nervio crural. Recuerden que crural y femoral es lo mismo. El resto, es decir, el recto interno, el aductor mediano y el menor, están inervados por el obturador. Ahora, pasa algo con el aductor mayor y resulta que su porción aductora es inervado por el obturador, pero su porción extensora es inervado por la rama interna del nervio ciático, es decir, por el nervio tibial o por el nervio tibial del nervio ciático. Entonces, la función del recto interno va a ser flexión, aducción y rotación interna del muslo. La función de todos, es decir, pectíneo, aductor mediano, menor y porción aductora del aductor mayor, es aducir al muslo, por eso que se llaman aductores, incluso el pectíneo. Pero la porción extensora del aductor mayor obviamente no va a ser aducción, porque por algo se llama porción extensora. Y ella es la única que me hace extensión del muslo, ayudándome entonces a los músculos posteriores, del muslo. Vamos a pasar ahora a los músculos del compartimiento anterior, que son básicamente 4 músculos. Comenzamos primero con el músculo psoas ilíaco, llamado así porque está conformado por 2 porciones. Una porción más medial, más larga, más acintada, que es el músculo psoas mayor. Este músculo psoas mayor se origina a nivel de los cuerpos intervertebrales lumbares y en los propios cuerpos vertebrales, las vértebras lumbares, es tapado por el diafragma. Vean aquí, por el arco del psoas, se llama así, o ligamento arqueado medial, se dirige hacia abajo, tapado, o mejor dicho, por detrás de este músculo que es muy inconstante, que es el psoas menor, y se dirige hacia abajo pasando por debajo del ligamento inguinal y por delante de la articulación de la rodilla. La siguiente porción de este músculo psoas ilíaco es la porción ilíaca, o el ilíaco como tal. Se origina a nivel de los alerones del hueso sacro y a nivel de la fosa ilíaca interna. Su tendón se dirige hacia abajo para unirse entonces al pectíneo y conformarme la unidad músculo psoas ilíaco. Estos músculos en conjunto se insertan a nivel de lo que es el trocánter menor del fémur. Aquí vemos las relaciones anatómicas entonces del psoas mayor
muy importante que está posterior al riñón, a la pelvis renal y a los uréteres, y que está posterior a los vasos gonadales, me refiero a la arteria gonadal y a la vena gonadal, y posterior a la ilíaca primitiva y a la ilíaca externa, hasta llegar a su lugar de inserción. Entonces, una vez que está a nivel del muslo, que es lo que me interesa, vean cómo forma el piso del triángulo femoral. Estructura también que es importante que busquen en mi canal, tengo 80 videos y uno de ellos es triángulo femoral. Ahí van a encontrar los límites y los pisos y bueno, lo van a entender bien si ya conocen los músculos. Ok, entonces, después del psoas ilíaco tendríamos al músculo cuádriceps femoral. Se llama cuádriceps porque tiene 4 porciones. Vamos a elucidar cada una de las porciones del cuádriceps femoral. La porción más superficial y más anterior es justamente el recto anterior del muslo o recto anterior femoral. Este músculo es el único que es biarticular. ¿Por qué? Porque se origina a nivel de la espina ilíaca anterosuperior que vamos a ver ahorita y a nivel del acetábulo del hueso coxal. Se dirige hacia abajo, forma un grueso tendón que se inserta a nivel de lo que es la base de la rótula, se dirige hacia abajo rodeando a la rótula y me conforma este ligamento que es el ligamento rotuliano, que es a pesar de ser un ligamento, él es parte del tendón del recto anterior. Entonces este ligamento rotuliano se inserta a nivel de la tuberosidad de la tibia. Tuberosidad de la tibia. Es muy potente este músculo recto anterior. Luego aquí seccionamos el recto anterior, vean su origen, como les dije a nivel de la espina ilíaca anterosuperior, vean aquí que se ve este fascículo que origina el origen a nivel, que indica el origen a nivel del acetábulo. Entonces bien, una vez que cortamos este recto anterior nos encontramos con los vastos. Este sería entonces el vasto externo. Este vasto externo tiene un amplio origen a nivel de la línea intertrocanteria, a nivel del trocánter mayor del fémur y a nivel de la tuberosidad glútea y línea áspera en la parte posterior del fémur. Este músculo se dirige hacia abajo fusionándose con el propio tendón del músculo recto anterior. Además de eso, vamos a ver que en su inserción este vasto externo, como lo pueden ver aquí, en su inserción busca a lo que es el cóndilo externo de la tibia, el borde lateral de la rótula y al ligamento colateral medial. Además de eso, lateralmente es tapado por esta estructura que es el tracto o cintilla iliotibial. Ese sería entonces el vasto externo del fémur. Vamos a hablar entonces del vasto interno. Recuerden que estamos hablando de las porciones del cuádriceps femoral, que son 4. Esta es la tercera. Este vasto interno, un músculo bastante potente, se origina a nivel de la línea intertrocanteria anterior y a nivel de la línea en espiral. Se dirige hacia abajo y su tendón se une al tendón del recto anterior y se une a nivel de lo que es el cóndilo externo de la tibia y a nivel de lo que es el ligamento colateral medial. Ahora, este músculo, como lo pueden ver aquí, tiene un amplio origen que lo une o lo, digamos, que lo correlaciona bastante con el músculo aductor mayor y con el músculo aductor menor. Tiene amplia relación con estos músculos aductores. Entonces, por último, hablamos entonces del recto intermedio. Este recto intermedio se origina a nivel de toda la diáfisis femoral y se inserta a nivel de lo que es la rótula y en el ligamento del recto anterior. Entonces, estas 4 porciones, vasto interno, intermedio, vasto externo y músculo recto anterior, son los que me conforman al músculo cuádriceps femoral. Vamos a hablar entonces, ya casi para terminar el video, del músculo sartorio. Este músculo sartorio se origina a nivel de la espina ilíaca anterosuperior, como pueden ver aquí, cruza oblicuamente el fémur desde lateral hacia medial para insertarse a nivel de la diáfisis tibial. Les recuerdo, aquí está cortado, pueden ver el origen aquí. Les recuerdo que este tendón del músculo sartorio forma la pata de ganso, que sería esta que está aquí. Por detrás de él está la inserción del recto interno, que es la grácil, y por detrás de él la inserción del músculo semitendinoso. Me hacen la pata de ganso aquí a nivel tibial.
Por último, hablaremos entonces del músculo subcrural, un músculo de muy poca importancia, es un músculo muy poco nombrado e inconstante que se origina a nivel de la parte anterior del fémur, vean que está por detrás de este que sería el vasto intermedio y se inserta a nivel de lo que es la cápsula articular de la rodilla. Un músculo bastante inconstante. ¿Quién va a inervar estos músculos? Bueno, fíjense, el psoas mayor está inervado por el plexo lumbar, ramas anteriores de L2, L3, algunas veces participa L4 y otras veces L1, pero lo más constante es que sea L2 y L3. El resto de los músculos están inervados por el nervio crural, que es el mismo nervio femoral, que es una rama del plexo lumbar. Ahora, la función del psoas ilíaco es hacerme flexión del muslo y cuando este está fijo, flexiona el tronco. El sartorio me hace flexión del muslo y de la pierna. El cuádriceps femoral, su función es hacerme extensión de la pierna, es el músculo que usamos para patear, para que no se les olvide. Y este subcrural es muy poco importante, tanto que no tiene una función bien dilucidada. Entonces, esto ha sido todo el video. No olvides suscribirte en el circulito que te sale aquí, dale like y no olvides seguirme en Instagram en @JuanPisoSánchez1315. Es importante que vean entonces los videos de fémur, los videos de músculos de la región de la cadera, así como músculos del hueso coxal o los que se insertan en el hueso coxal. Vean entonces el contenido en mi video. Muchísimas gracias.